una vez aparezca la lucecita de grabar. Por favor, para las personas que ya estén conectadas, dejen registro en la asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes, profe Natalie Portilla. Perfecto. Listo, bueno. Estábamos nosotros ayer abordando el tema de las obligaciones de las partes. Llegamos hasta las obligaciones del trabajador y nos quedaba pendiente las prohibiciones, que son corticas. Son en realidad 9 prohibiciones, 8 prohibiciones que nos van a poner en contexto sobre esas obligaciones y sobre puntuales casos que en realidad pues sí no se pueden, digamos, permitir y que son causal de despido con justa causa cuando hay violaciones graves a ello. Entonces, el día de ayer les había dejado para que analizaran un caso que era el tema de la trabajadora que se lleva los 4, o el trabajador que se lleva los 4 costales que encuentra en el piso y al ser requisada en la salida de la empresa, pues le es detenido por esos costales, se le hace un informe y la pregunta que yo les hacía era si la podíamos o no podíamos despedirla. Y uno aparentemente pues pensaría que puede ser un caso, depende del punto de vista de cada uno, muy grave o muy simple. Y este caso concretamente se resolvió en el año 2010, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, porque se dio justamente con ocasión de que en Fabricato, que es una empresa de textiles grande a nivel nacional, pues se despidió a una trabajadora por este motivo. Entonces la pregunta es si ese despido está bien hecho, ¿qué creen ustedes? O definitivamente el trabajador, el empleador exageró. Empecemos analizando ese caso. ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que fue un poco exagerado, pero sí sé que no se debe uno llevar las cosas del lugar de trabajo porque se alega pues que uno se está llevando, o sea, se está robando. Pues ese es mi criterio. ¿Quién más nos presenta su punto de vista? Muchas gracias. Pues yo diría que no es que sea exagerado, sino que de verdad uno no debería de llevarse nada que no le pertenece de la empresa. Entonces viene siendo el caso de que el empleador es quien va a determinar si realmente es que no solo se puede estar llevando algo tan sencillo como esas 4 cosas que tenía, sino que puede incluso hasta llevarse después algo más que eso. Entonces, desde el punto de vista ya mirándolo desde el empleador me parece como una falta grave también. Perfecto. Pues bueno, eso fue lo que alegó el empleador y el empleador muy sabiamente, pues las personas que defendieron los intereses de Fabricato Tejicondor S.A. en su momento, señalaron que es el empleador quien define qué es importante y qué no es importante en la empresa. Entonces, la primera prohibición que nos trae el código es la imposibilidad de sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Entonces, nos pone aquí una advertencia de que se trata, por ejemplo, de aquel que se lleva el computador portátil para la casa, que suele ser muy común, digamos, porque la persona está trabajando horas extras en la casa, por así decirlo, ¿ya? Pero si lo hace sin permiso, eventualmente puede considerarse una causal de terminación del contrato por una afectación grave. Lo mismo lo que tiene que ver con las materias primas, es decir, pues el paso previo para el producto elaborado o los productos elaborados. En este caso, pues la Corte Suprema, ¿qué le dice a Tejicóndor? Le dice, sí, en realidad, pues la Corte no tiene, o el juez laboral no tiene la facultad de meterse en las decisiones del
empleador respecto de qué sí es basura y qué no, ¿ya? Pero definitivamente en una empresa tan grande, pues, y sobre todo en las empresas de canales productivos, digamos, donde está cada etapa establecida, pues se logró demostrar de que fue desproporcionado, como lo decía en la primera intervención. Obviamente, Cuatro Costales que a ese momento, porque esto sucedió en los años 97 y mire, después casi de 10 años se resolvió el asunto, dice, esos costales costaban 3.000 pesos y no es que no sea, no signifiquen nada, solo que habría que, o el empleador tenía que demostrar si eso era un útil de trabajo, una materia prima o un producto elaborado. Y nos dice entonces la Corte, yo debo definir claramente el destino de cada materia prima, inclusive los excedentes y los residuos. Sobre todo ahora pues con los aprovechamientos eficientes de las materias primas, a veces sale un residuo y ese residuo se lo puede volver a trabajar o se lo vende, inclusive la chatarra o lo que salga se recicla y se vende como reciclaje, entonces etcétera, etcétera. Lo importante es que la empresa defina claramente el destino. Entonces, en este caso, Fabricato tenía fichas técnicas de lo que pasaba en cada momento de la producción, qué pasaba con los residuos, qué pasaba con las cosas, y por ahí un testigo de la empresa señaló que los costales definitivamente solo eran un medio de transporte y que una vez utilizados se desechaban. Costales que ellos mismos hacían, ¿no? Para transportar la materia prima. Entonces, en este caso, sus 4 costales fueron insuficientes o de alguna manera no daba lugar a la terminación del contrato. Y esto para decirles que entonces la violación a estas provisiones debe ser grave. ¿Listo? Entonces, en el caso de 4 costales, pues la Corte tumba el despido y ordena entonces pagarle la indemnización por despido sin justa causa a esta trabajadora y esta trabajadora pues va a recibir una indemnización que aparentemente era poca, pero con la indexación de 10 años después pues se convirtió en una suma interesante. Entonces, cuando nosotros como empleadores tomamos la determinación de despedir a un trabajador por una situación de estas, pues tenemos que hacer un juicio de proporcionalidad en el cual definamos si es de tal magnitud de que me afectó pues de manera grave esa sustracción. Por ejemplo, me bajó un inventario, por ejemplo, me impidió realizar alguna cosa, o simplemente pues fue de tal manera la traición de la confianza que pues se genera en este caso una causal de despido injusto. Contrario al tema, pues en este caso pues fue una indemnización un poco cuantiosa. Bueno, entonces quedar claro y las recomendaciones, sobre todo en las empresas que son muy organizadas con los sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, que tengan ISO 9001, entonces allí pues tener en sus documentos, en sus procedimientos, digamos, bien definido qué va a pasar con cada residuo para no tener problemas. Bueno, esta causal que ustedes ven aquí adelante dio mucho de qué hablar hace unos años, concretamente en el 2016, porque la Corte Constitucional le hizo una interpretación. ¿A razón de qué? Hay una prohibición que señala expresamente de que el trabajador, que es la que ustedes están viendo aquí, tiene restringido presentarse al trabajo bajo el efecto de sustancias alucinógenas, llámese narcóticos o drogas nervantes, o también ya tiene restringido presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Y frente a esto, pues estaba pasando algo muy lamentable en algunas empresas, y era que se estaba haciendo unas invitaciones a los trabajadores a unos almuerzos de trabajo. Allí se brindaba con alguna copa, alguna cosa. Llegaban los trabajadores a la empresa después del almuerzo y aparecía por ahí el jefe de talento humano. Les decía, bueno, les voy a tomar una prueba de alcoholemia. Me dan la autorización, les tomaba y con eso los despedían. Entonces se terminó volviendo una práctica que uno debería traer de los cabellos, pero estaba sucediendo en unas empresas de Bogotá. Y entonces pues ya se volvió la manera más amable de sacar a un trabajador.
invitarlo a comer, brindarle una copa y luego decirle que llegó en estado de embriaguez. O de la persona que se tomaba, digamos, en su almuerzo natural, una cerveza, un vino, o de la persona que llegaba pues de pronto de guayabo a la empresa. Entonces, se justifica entonces que una persona sea despedida teniendo en cuenta que en Colombia el tema del consumo de estupefacientes y en efecto las bebidas alcohólicas pues ya es un tema que se trata no desde la prohibición, sino desde una, el libre desarrollo de la personalidad y dos, como política pública de salubridad, es decir, la persona que es adicta es enferma, entonces sea a bebidas alcohólicas o a sustancias estupefacientes. Entonces la Corte hace una interpretación de esta norma y le dice no puede tomarse de manera objetiva. Usted, empleador, no puede despedir a una persona porque llegue con tufo, ¿ya? O los ojos rojos. A usted debe constarle que la persona perdió la capacidad para prestar el servicio. Entonces, si la persona llega y se duerme, si la persona llega y se la pasa encerrado en el baño, pues, o tres, pues lo encuentra disvariando, discutiendo con los extintores, pues entonces en ese caso sí estamos ante un escenario en el cual el trabajador perdió totalmente la conciencia y en ese caso yo lo puedo despedir. Entonces, en este caso una persona demandó esta causal ante la Corte y dijo que era contraria a la Constitución porque estaba limitando el libre desarrollo de la personalidad y la protección de las personas que tienen problemas de adicción. Entonces, en este caso, la Corte le dice, sí, tiene razón, pero tenga en cuenta que ¿ya? Esta causal sigue vigente, pertenece al ordenamiento jurídico, pero digamos, el empleador está en la obligación de constatar de que en efecto el trabajador perdió totalmente ya la posibilidad de ejercer la actividad laboral. ¿Listo? Entonces, tener claro de que, pues, el hecho de tomarse una copa en el almuerzo, el hecho, digamos, de haberse tomado unas copas el día anterior, salvo que le impida laborar, pues, en definitiva, no puede ser causal de despido. Importante tener en cuenta eso. Bueno. Aquí tres causales importantes. El tema de conservar armas en cualquier sitio del trabajo, cualquier tipo de armas, armas cortopunzantes o armas de fuego, inclusive teniendo salvoconducto, salvo pues las vigilantes o celadores que tienen que, con su debido permiso, pues prestar el servicio de seguridad de los bienes y de las personas en la empresa. Entonces, así tenga permiso, pues si tiene permiso tendrá que dejarla encargada en la entrada de la empresa, pero la realidad es que no se puede conservar ningún tipo de arma. Esta, que tiene que ver con la falta al trabajo sin justa causa o sin permiso del empleador. Ya miramos que existen varias licencias no remuneradas y remuneradas que puede el trabajador solicitarle a su empleador. Más sin embargo, ya existen casos en los cuales pues el trabajador tiene que ausentarse sin alcanzar a pedir permiso. ¿Cuáles son? Aquí la norma nos pone esa justa causa y vamos a decir que esa justa causa viene a ser una fuerza mayor. La imposibilidad que tenga el trabajador de asistir y de informar sobre todo. Hoy por hoy es mucho más difícil, digamos, entrar a valorar este tipo de situaciones. Como quiera que tenemos WhatsApp, teléfonos celulares, correos electrónicos, teléfono fijo. Bueno, hay muchas formas de comunicar. Entonces, vea, no puedo ir, me pasó una situación, se me reventó un tubo en la casa, se me está inundando la casa. Bueno, una situación que permita pedir permiso, por ejemplo, por una calamidad doméstica. Pero digamos, en algunos casos que se han analizado, por ejemplo, la persona que tiene una situación urgente, grave, familiar, por un familiar y tiene que irse a cuidarla, está en un hospital, no puede llamar, etcétera, etcétera, y luego llega al trabajo y le dicen, no, usted abandonó el lugar del trabajo, usted se fue, lo vamos a despedir. Entonces la Corte ha dicho, miren,
hay que analizar lo que es la fuerza mayor. Y recordemos, la fuerza mayor es aquel evento imprevisible e irresistible que impidió entonces a este trabajador ir a laborar. ¿Listo? Entonces, una prohibición es faltar sin permiso o sin justa causa de impedimento. Aquí sí estamos ante un evento diferente en el caso del consumo de bebidas alcohólicas, por ejemplo, que se pasó de copas anoche y no llegó al trabajo, entonces ahí sí ya no hay nada que hacer, pues ahí sí ya no hay justa causa y en consecuencia pues termina perdiendo el empleo. Bueno, yo les preguntaba a ustedes cuando mirábamos los principios que qué diferencia había entre huelga, paro y cese de actividades. Y es que el cese de actividades está contemplada aquí como una causal o una prohibición de los trabajadores. Y nos señala el código que está prohibido para el trabajador disminuir intencionalmente el ritmo de la ejecución de trabajo, suspender labores o promover esa suspensión intempestiva del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que cese o no cese sus actividades. Y aquí la importancia es, por ejemplo, determinar, o por lo menos para el empleador, desde el punto de vista del empresario, es tener pruebas de que la persona participó, ya sea en fomentar el cese, el incitador, el agitador, o definitivamente que haya dejado de trabajar. Entonces, pues ahorita hay muchas formas de demostrarlo, digamos la itinerancia, por ejemplo, en el software de la empresa, bueno, cámaras de seguridad, qué sé yo. Pero es importante que se demuestre que ese trabajador, pues en efecto, promovió ese tipo de situaciones. Y para que lo entendamos, un ejemplo. En alguna oportunidad, una empresa de servicios públicos de carácter privado, pues empezó a haber revueltas por exigencias de punto laboral, pero no sindicales, porque recordemos que cuando estamos ante una huelga estamos ante un procedimiento legal, sino a cesar de que paralicemos el tema, la operación Tortuga, ya que llega el viernes y ya nadie hace nada, está ahí calentando el puesto, el denominado ostracismo, que se denomina desde el punto de vista de la administración del talento humano, es decir, la persona ahí calentando el puesto, y ese empleador se pegó a la emberracada e hizo un despido masivo. Despidió como a 20 trabajadores. Pues estos trabajadores demandaron, llegaron ante la corte y finalmente la corte le dice, sí, usted solo me demostró de uno. Solo a una persona le pudo ya demostrar que en efecto había participado activamente, es decir, que había cesado en sus actividades. Y en consecuencia la corte en este caso ordenó no solo pagarle los salarios dejados de percibir desde el despido, sino reintegrarlos, que ya vamos a ver que el tema del reintegro es una situación compleja. ¿Listo? Entonces, cuando hay ese tipo de actitudes, pues el empleador tiene que ser muy perspicaz de conseguir las pruebas para poder demostrar que en efecto se están promoviendo esos ceses, se está participando en ellos, que eso afectó a la empresa y de esa manera poder tomar una determinación de un despido. ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Listo. Bueno, este tema, hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Entonces ya lo habíamos visto desde el otro lado y los escenarios, digamos, en los cuales o por qué está prohibido. Yo siempre pongo un ejemplo concreto y es el tema de las revistas de catálogo, ¿no? Las ventas de catálogo. Porque no hay cosa más fastidiosa que eso. Sacan una revista de eso y entonces ahí decíamos, todo trabajador tiene derecho a tener sus ingresos independientes, digamos, pero eso no puede alterar la indisciplina de la empresa o digamos que termine constriñendo la libertad de las personas, obligándolas a comprar o a aprovecharse del momento en que le pagan a los trabajadores como para que
se endeuden. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Lo mismo con el tema de coartar la libertad para trabajar o no trabajar, que tiene que ver con los ceses, es decir, impedir a una persona que haga sus actividades, el sabotaje. Y esto tiene un origen, pues, histórico. Antes de que surgiera el marxismo y el anarquismo, hubo un movimiento que se llamaba el ludismo, ¿ya? Que hace alusión a una persona del Reino Unido llamada Ned Ludd, quien consideraba que la fábrica había sido la causante, digamos, del sometimiento de un hombre por otro hombre, es la división de clases, y en consecuencia empezó a sabotear, ¿ya? Las máquinas, el ludismo. Entonces, surge desde allá esta prohibición, digamos, de una persona que altera, sabotea los bienes para que no se pueda trabajar bien en la empresa. Y el tema del derecho de asociación sindical, que finalmente pues es un derecho fundamental, lo dijimos, protegido por la OIT, entonces ni el empleador ni el trabajador pueden realizar prácticas que limiten este derecho de asociación. Y finalmente, alguna en la que algunos a veces incurrimos, que tiene que ver con la utilización de los útiles o herramientas del trabajo para cosas que no son de la empresa. Por ejemplo, para realizar el trabajo de la universidad, entonces no solo utilizo el computador, sino que además imprimo el trabajo y lo llevo a la universidad. Entonces, hoy por hoy, las grandes empresas, como por ejemplo los bancos, utilizan softwares que vigilan al empleado, al trabajador. Le dicen qué programas ha ingresado en el computador, cuántas hojas imprimió y cómo se llaman los archivos. Entonces es complejo, digamos, en un banco el control que hay sobre la utilización de los bienes. En la pequeña y mediana empresa, pues no, a veces no se utilizan estos softwares, pero no quiere decir que no se pueda controlar al trabajador desde ese punto de vista. ¿Listo? Entonces, como yo les decía ayer, eran muy poquitas, son prohibiciones que van de la mano, digamos, con esto, y lo que a mí me interesa finalmente en este caso es que ustedes tengan claro, ya, ese escenario de que si hay violación grave, así es la causal. Para terminar el contrato con justa causa, ya sea por el empleador o sea de renuncia motivada y que consecuencia imponga una sanción, un despido injustificado, una indemnización, pues yo debo acreditar una de las causales es la violación grave al régimen de obligaciones y prohibiciones contenidas en la ley, pero no solo en la ley, sino también en el contrato de trabajo, también en la convención colectiva, en el reglamento interno o inclusive en un laudo arbitral. Entonces, estas causales que hemos visto de prohibiciones y obligaciones son legales, están allí, se entienden incorporadas en el contrato, así no lo digan, pero el empleador tiene la facultad de colocar más en el contrato o en el reglamento interno de trabajo, ¿ya? Adicionales a las que ya hemos visto. ¿Listo? Importante ese punto. Bueno, entonces, terminaríamos entonces lo que es régimen de obligaciones y prohibiciones. Quisiera saber si tienen alguna duda al respecto. Pues por ahora creo que no. Listo. Bueno, entonces vámonos a algo más interesante como la jornada y el salario. Yo creo que hoy alcanzamos a ver jornada exclusivamente, pero vamos a entrar a este tema. Bueno. Entonces, estamos viendo unos elementos esenciales que están acompañados de unas obligaciones, y dijimos que hay una obligación del trabajador de prestar personalmente el servicio, que es un servicio subordinado y dependiente,
y que deben acatarse algunas órdenes. Uno de los elementos más importantes de esa subordinación, pues en definitiva, es el cumplimiento de una jornada de trabajo. Entonces, como contraprestación al cumplimiento de esa jornada, pues viene lo que se denomina el salario. Entonces, vamos a analizar, yo creo que el día de hoy solo alcanzaremos a analizar lo que es la jornada laboral. Aquí les voy a pedir el favor, si lo pueden tener ahí a la mano, ojalá una calculadora o en su celular, y una hojita de papel y un lápiz, porque eventualmente haremos uno que otro ejercicio para que ustedes lo practiquen allí. ¿Vale? Entonces, unos 2 minuticos para que consigan esto. Igual mientras vamos narrando aquí algunos antecedentes históricos del tema de jornada. Bueno, frente al tema de jornada laboral, vamos a decir lo siguiente. Históricamente, antes de que existiera el derecho laboral, pues se decía que la noche es para el sueño y el día para el trabajo. Obviamente, en la sociedad prehistórica, pues no estábamos ante un escenario de una economía basada en trabajo, sino una economía basada en la esclavitud. Entonces, lógicamente, pues desde que salía el sol hasta que se escondía, pues los esclavos tenían que estar trabajando. Pero en un antecedente, digamos, denominado las leyes de Manu, que data del año 1280 a.C., se dice que ese era el principio. ¿Listo? El día para trabajar, la noche para dormir. Pero en Francia ya, estamos hablando en la Edad Media, se empezaron a establecer unas jornadas de trabajo en un sistema feudal, derivadas pues de la posibilidad que daba las estaciones. Entonces, en invierno se trabajaban de 9 a 10 horas y en verano de 12 a 14. Eran jornadas extenuantes de más de 12 horas al día, de acuerdo con ese tema. Pero recordemos que en la Francia medieval, en este caso, se trataba de una mano de obra calificada. Entonces, estábamos ante unas personas que eran especialistas en su actividad, sean artesanos, sean mercaderes, que estaban asociados en unas distintas corporaciones de artesanos u oficios, y ellos, digamos, eran los que imponían las condiciones. Cuando Marx anuncia de que la Revolución Francesa es la culpable, digamos, del surgimiento del capitalismo y de esa, digamos, acumulación de riquezas en manos de unos pocos y la explotación de las personas, pues no se equivocaba, porque en realidad, desde el punto de vista histórico, uno puede decir, ya, que es algo que nosotros estamos evidenciando ahorita en esta coyuntura, de que ahorita la desigualdad quedó más en evidencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la época medieval, cuando surgen estas corporaciones de artesanos y oficios, en esta época, entonces, estos artesanos, estos mercaderes estaban tan bien organizados que ellos eran los que imponían las condiciones del mercado. Entonces decían cuáles eran las tarifas, a qué precio y a qué hora se iba a desarrollar. No había como tal el fenómeno de la empresa. Se trataba, era como de un colectivo de personas que de manera individual se especializaron. Entonces los carpinteros, los herreros, los artesanos que hacían vasijas o digamos el tema de la cerámica, o los mercaderes que eran encargados de intercambio de algunos bienes. Entonces ellos imponían, digamos, sus condiciones del mercado a través de la asociación. Viene la Revolución Francesa, disuelve esas corporaciones y deja a cada quien por su cuenta. Entonces, ahora, los que tenían el poder, los que tenían el dinero, eran los que imponían las condiciones, porque realmente como había sobreoferta de productos, entonces, pues, quien tenía la plata, pues era el que imponía el valor. ¿Listo? Ya no es asociación. La Revolución Francesa pues dio paso a una revolución posterior, que fue la Revolución Industrial,
digamos, todo lo que fue el iluminismo, pues, de la sociedad, de la humanidad, y esa revolución industrial, pues, cambió esa mano de obra calificada a una mano de obra no calificada. Ahora quien hacía el producto era la máquina y solo requerían operarios. Bajo esa situación, se duplica entonces la necesidad de tener esos operarios administrando la máquina 24/7 y esas jornadas pues empiezan a volverse extenuantes, empieza a haber un abuso, digamos, desde el punto de vista de la explotación laboral y se extendieron jornadas que por lo menos en Europa llegaban a las 16, pero en Estados Unidos llegaron a las 18 horas de trabajo diarias. Entonces, esto generó posteriormente, fue el nicho para las revoluciones sociales, que terminaron pues con la adopción de unos derechos para los trabajadores. Lo cierto es que en Escocia, este filósofo, activista, digámoslo, de los derechos de los trabajadores, Robert Owen, trajo este letrerito que ustedes ven acá, este principio que en 1816 se convirtió en bandera y que se extendió por todo el mundo para definir la jornada actual de 8 horas que tenemos. Entonces nos señalaba entonces que eran 8 horas de labor, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Y bajo esta bandera se lograron hacer reducciones de las 16 horas a 12, a 10, y finalmente, digamos, la primera constitución social, ¿ya? La primera constitución que establece esa fórmula del Estado Social de Derecho que nos hablan ahora, que protege los derechos sociales de las personas, pues es la Constitución Mexicana de 1917, y es la primera a elevar a ese rango de constitución la jornada de las 8 horas. En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, Colombia es fundadora de esa organización, pero no es sino hasta 1934 que se estableció de manera general la jornada de las 8 horas. Inicialmente se estableció para los obreros de la construcción, para ciertos sectores del Estado, y finalmente en 1934 se definió en Colombia la jornada de 8 horas. Entonces, ha sido una larga lucha que ha tenido, digamos, este sector por reivindicar una jornada justa. Y hoy por hoy, pues la ciencia ya nos dice que en realidad, pues, el trabajo es más eficiente cuando la jornada es menor, y entonces encontramos que las nuevas tendencias de la administración del talento humano nos dicen que pues al trabajador hay que darle flexibilidad en la jornada, que pueda, digamos, trabajar jornadas de 4 horas, incluso se propone reducir un día de la jornada, que el trabajador tenga más descanso porque las empresas pues se han dado cuenta de que el trabajador produce más. ¿Listo? Lo hace de mejor gana y en consecuencia pues genera mayor valor agregado a lo que esté haciendo. Como consecuencia entonces de este desarrollo histórico, pues en Colombia tenemos la jornada ordinaria, que es la jornada máxima legal, una jornada por turnos y una jornada flexible. Esta última jornada flexible tuvo unas modificaciones en el año 2017, ya las vamos a mirar, pero en síntesis en Colombia solo existen este 3 tipos de jornadas. ¿Listo? Una jornada ordinaria, una jornada por turnos y una jornada flexible. La jornada ordinaria es de máximo 8 horas al día, 48 a la semana, de lunes a sábado. Importante esto, la jornada en el sector privado es de lunes a sábado. Y el trabajador y el empleador tienen derecho a una jornada extraordinaria, es decir, a trabajar horas extras, máximo 2 horas extras al día, en consecuencia, máximo 12 horas extras a la semana. Ya advertimos aquí que si el trabajador tiene que quedarse para auxiliar al empresario de que va a pasar algo malo con la empresa y tenemos que trasnocharnos, pues tiene que hacerlo. Ya dijimos, es un deber del trabajador. Pero en síntesis, digamos, desde el punto de vista legal, ningún trabajador podría laborar más de 12 horas, salvo unas excepciones que vamos a ver más adelante. Esta jornada ordinaria se ha establecido en 2 subjornadas o en unos horarios de trabajo llamados jornada
diurna y jornada nocturna. Hasta el año 2017 y desde el año 2002, entonces estamos hablando entre el 2002 y el 2017, la jornada diurna era desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero con la ley 846 del 17, perdón, se redujo esa jornada en 1 hora. Es decir, que el día para los trabajadores comienza a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Es importante que ustedes lo sepan, que antes de la ley 789 del 2002, es decir, antes de la actualización de jornada laboral del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues antes era hasta las 8 de la noche. Entonces, el día era hasta las 8, subió hasta las 10 y ahora bajó hasta las 9. Entonces, es importante tener en cuenta, de 6 a 9 es el día laboral. De 9 a 6 es el horario o la jornada nocturna. Adicionalmente, la ley 50 del 90 nos dice que cuando una empresa ocupe más de 50 trabajadores con jornada ordinaria, tiene la obligación de dar 2 horas de esas 48 a la semana destinadas a la recreación de sus trabajadores. Entonces, si estamos ante una empresa grande, ¿ya? Vamos a decirlo, tiene la obligación de tener o destinar 2 horas de esas 48 a temas de recreación. ¿Listo? Entonces, clarísimo, la jornada ordinaria solo va por 8 horas al día, máximo 48 a la semana, de lunes a sábado, y de 2 horas extras al día, máximo 12 horas extras a la semana. Profe, tengo una duda. Cuénteme. Si dice máximo 8 horas al día, ¿por qué? O sea, en este dice jornada diurna de 6 a 9, o sea, ¿tienen que cumplir esas 8 horas durante esa jornada? Sí, tal cual. O sea, por eso es que yo hablo del... Un empleado lo llaman desde las 6 hasta las 9, o sea, que ya con horas extras, ¿no? Sí, claro, ya sería con horas extras. Ya vamos a hacer ejercicios, no se preocupen que ahorita ya nos vamos a divertir en esto. ¿Listo? Bueno. Ahora viene el tema de la jornada por turnos. La jornada por turnos está destinada en general, digamos, o exclusivamente para las empresas que trabajan 24/7. ¿Listo? 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, de lunes a domingo, 24 horas. En consecuencia, yo solo debo trabajar máximo, nos dice la norma, un turno de 6 horas al día. ¿Qué quiere decir esto? Que a la semana se van a poder trabajar máximo 36 horas a la semana y en este caso no hay ni recargos nocturnos, ni dominicales, ni horas extras, ni festivos. ¿Ya? Entonces, yo puedo llamar a trabajar de lunes a domingo, pero 6 horas al día. ¿Listo? ¿Puedo hacer turnos más grandes? Excepcionalmente yo puedo pactar turnos de 8 horas, entonces son un turno de 8 horas, máximo 48 horas a la semana, pero solo trabajo 3 semanas del mes. ¿Listo? Importantísimo. Entonces, la jornada por turnos normal es por un único turno de 6 horas al día, de lunes a domingo. No me cubre recargos nocturnos, ni horas extras, ni absolutamente nada, ni dominical, ni festivo. Si el turno le toca el domingo a la madrugada, de malas. Como solo trabajo 6 horas, entonces le pago el salario ordinario. ¿Listo? No tengo por qué pagar jornadas extras ni recargos nocturnos. Para eso se diseñó una jornada más corta de 6 horas. Si yo lo que quiero es hacer un turno de 8 horas porque no tengo el personal suficiente, pues solo puedo trabajar o poner a trabajar a estas personas durante 3 semanas al mes. Es decir, trabajan 3 semanas y descansan una completa. ¿Listo? Esa es la compensación para turnos de 8 horas. ¿En qué casos se puede hacer máximo 2 turnos? Y nos dice la norma en los casos de cargos de dirección, supervisión, confianza o manejo. Ellos en general no cumplen jornada laboral, pero eventualmente en el caso que se hubiera pactado, que se hubiera cumplido, ellos eventualmente tendrían la obligación hasta de superar 2 turnos.
Bueno, en el caso de ustedes, no sé si tengan algún compañero que trabaje en el área de la salud, pero generalmente, digamos, cuando estamos ante un auditorio con este tipo de trabajadores, dicen, bueno, pero yo empiezo turno a las 6 de la tarde, en síntesis terminaría mi turno a las 12 de la noche, pero inmediatamente me asignan el turno del otro día de las 00 a las 6 de la mañana. Entonces, la pregunta es, ¿se podría hacer eso? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Pues, según Profe, me yo no me parece, entiendo lo de jornada por turnos. ¿Podría volverlo a explicar? Por favor. vaya. Perdón, la jornada ordinaria es la que naturalmente laboramos, ¿no? De 8 horas al día y 48 a la semana. Cuando yo tengo empresas que trabajan 24 horas del día, o sea, las empresas están 24/7 abiertas totalmente como un hospital, por ejemplo, ya, o una fábrica. Entonces, para esa situación me da la posibilidad la ley de que yo contrate trabajadores por turnos. Entonces, aquí tengo dos escenarios. Perdónenme, aquí me están haciendo una pregunta. Eso. Bueno, vamos a volverlo a explicar, pero aquí Joan Sebastián ya nos dio una respuesta. Entonces, la jornada por turnos es máximo un solo turno de 6 horas al día, ¿ya? Así en ese sentido va a haber solo 6 turnos a la semana, 36 horas en total. Yo puedo hacer turnos de 8 horas, sí, pero esas horas se compensan teniendo en cuenta que va a haber turnos de 8 horas, máximo 48 horas a la semana, pero únicamente voy a trabajar 3 semanas de las 4 semanas que tiene el mes. Entonces, en ese caso, nosotros trabajaríamos turnos diarios de 8 horas, pero trabajaríamos únicamente por 3 semanas y descansaríamos obligatoriamente una semana. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta jornada? Y es que a esta jornada no se le paga ni recargo nocturno, ni trabajo dominical, ni festivo, ni horas extras. Entonces, en este caso, la persona va, cumple su jornada de 6 horas o de 8 horas según lo pactado, así sea lunes o así sea domingo o así sea de día o así sea de noche. Es decir, es indiferente la jornada diurna, la jornada nocturna, si es día ordinario o si es un día festivo. Tener en cuenta que esto facilita entonces que el trabajador, el empleador, pues no tenga que estar pagando sobrecostos por temas de jornadas nocturnas, jornadas dominicales o festivas. Lo que sí, lo que les pongo es esa situación, es que, digamos, ya que se va a hacer por turnos, la norma prohíbe que se puedan hacer más de un turno al día, salvo los cargos de supervisión, dirección, confianza o manejo, que lo podrían hacer en caso de que estuviesen pactado hasta máximo por 2 turnos. ¿Listo? Entonces, la pregunta que yo les hacía era si yo puedo, por ejemplo, a un trabajador decirle el día de hoy, hoy estamos a 21 de abril, su turno del día 21 de abril comienza a las 6 de la tarde. En consecuencia, como son turnos de 6 horas, pues el turno termina a las 12 de la noche, a las 00. ¿Listo? Y decirle, su turno de mañana empieza a las 00. Entonces, el trabajador ingresa a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, y sale a las 6 de la mañana. Entonces, por ahí ya nos contestaron, nos dijeron, no, eso no se podría hacer. Ya en un caso, por ejemplo, de un auxiliar de enfermería o una enfermera. Los turnos de ellos no pueden ser superiores, digamos, a 6 horas.
Que en realidad esto se haga así, muy difícilmente, más cuando a veces son personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, ¿no? Pero ya nos han dado la respuesta acá en el chat y nos dicen, no, debe haber un descanso, si no, no tiene ningún sentido la jornada por turnos. Lo que estoy haciendo ahí yo es generando, por ejemplo, dobles turnos en un mismo día, entre comillas, porque la jornada nocturna, recuerden, comienza a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Entonces yo estaría colocando a un trabajador laborando más de 8 horas ordinarias y haciéndolo trabajar 4 horas extraordinarias. ¿Listo? Para un total de Profe, 12 horas. Cuénteme. una pregunta entonces, los que son médicos generales que están de 24 a 36 horas, ¿ellos ya aceptaron ese tipo de turnos en el contrato? Es que en el tema de los médicos tienen otra definición, ¿no? No sabría decirle en el tema de los médicos generales, digamos, el tema de ellos por turnos tiene que estar supeditado de pronto a unos turnos específicos, digamos, que no superen esas 3 semanas al mes, ¿ya? Turnos de 8 horas, o con algunas situaciones adicionales, pero ya lo vamos a ver más adelante. eh, a veces por el valor de los salarios, por ejemplo, yo le puedo dar el caso de los especialistas. Los especialistas tienen un salario, ya cuando miramos salarios, que se denomina el salario integral. Y el salario integral cubre una totalidad de situaciones como las horas extras. Ellos no cumplen jornadas, ellos, digamos, ganan muy bien, pero a cambio de ese trabajo extenuante, de que puedan ser llamados en cualquier momento, que puedan trabajar turnos directos de 12 horas, incluso que no están recomendados desde el punto de vista de la salud ocupacional. Entonces, no podría yo generalizar cómo es la vinculación laboral de los médicos porque habría que revisar concretamente cada contrato. Le puedo dar fe de un contrato de un especialista que lo he tenido en mis manos, por ejemplo, en el cual se señala el tema de del salario integral que permite entonces pagarle por adelantado a ese trabajador todo ese esfuerzo que va a hacer durante su trabajo. ¿Listo? Pero vamos a decir que en este caso, desde el punto de vista legal, ningún turno podrá superar las 8 horas, ¿ya? Y en el caso de que sea de 8 horas, solo se trabajan 3 semanas al mes, ¿listo? Entonces puede haber que yo distribuya esa semana de descanso entre varios días de la semana, digamos 2 días por semana, y por eso hay unos descansos más grandes, por así decirlo, para ese médico o ese trabajador. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Listo. Y la jornada más de moda actualmente, que es la jornada flexible. La jornada flexible siempre ha existido, pero nunca le han parado bolas y hoy por hoy se volvió famosa pues con el tema de las nuevas prácticas, de las nuevas relaciones familiares, de la nueva política de seguridad y salud en el trabajo, de que al trabajador hay que tenerlo bien, contento, ya darle la posibilidad de que disfrute con su familia. Entonces, empezó el Ministerio del Trabajo a recomendarle a los particulares que flexibilicen las jornadas en el sector público. Hubo unas reglamentaciones especiales para aquellos que tengan hijos menores de edad, para aquellos que tengan alguna enfermedad. Entonces, ¿qué nos dice la jornada flexible? Nos dice lo siguiente. Primero, la jornada flexible es para las personas que trabajan en el día laboral, ¿no? Porque si entendemos el día, pues de 6 a 6, ese no es. El día laboral es de 6 a 9 de la noche. A estas personas que trabajan en ese día laboral, pues yo puedo flexibilizarles su jornada en el sentido de que va a trabajar las 48 horas semanales, pero que las va a distribuir entre jornadas de 4 y 10 horas. Entonces, por ejemplo, vengan, yo modifico esta diapositiva aquí en vivo para graficarlo mejor. Permítame un segundo. Entonces,
Entonces, nosotros trabajamos normalmente de lunes a sábado, ya 8 horas a la semana. Pero entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo no quiero trabajar el sábado y el viernes, quiero trabajar media jornada. Entonces, coloco 4 días, por ejemplo, trabajo 10 horas y no quiero trabajar jornada completa ni el viernes ni el sábado, entonces las distribuyo de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo puedo flexibilizar mi jornada o distribuirlas de cualquier manera que ustedes lo consideren. Lo cierto es que solo se puede flexibilizarla en jornada diurna. ¿Listo? Esta jornada siempre ha existido, pero en las reformas laborales que siempre hacen nuestros queridos legisladores siempre nos meten golazos. Antes la reforma estaba igual, digamos la norma que hablaba de la jornada flexible estaba igual, pero nos señalaba que el descanso siempre iba a ser el día domingo, es decir, se facilitó el día domingo. A cambio de quitarnos una hora del horario ordinario, pues le agregaron esta palabrita a la norma, es decir, que el descanso podría coincidir con domingo. Y esto da a entender que eventualmente ya yo podría modificar ya esta jornada de esta manera. ¿Listo? Daría a entender de que yo puedo llamar a trabajar a ese trabajador el sábado y el domingo, no pagarle recargos dominicales y darle el día de descanso el viernes, por ejemplo, o el lunes. ¿Ya? So pena de flexibilizar la jornada, el día de descanso, pues yo doy el día de descanso, pero a cambio de eso yo no pago este recargo dominical, porque ahora lo vamos a ver cuando estemos trabajando los domingos, pues ustedes saben, se paga doblado y en caso de que sea un trabajador que trabaja permanentemente los domingos o los festivos, pues adicionalmente tengo que darles un día de descanso. Yo pensaría que esto es un mico que les metió la norma aquí y que eventualmente pues habrá que hacer las demandas pertinentes ante la Corte Constitucional para que eliminen esto, porque yo puedo flexibilizar la jornada, pero eso no tiene nada que ver con el pago o no de los días domingos. Así como está escrita la norma actual, uno pensaría que puedo flexibilizar y ahorrarme el pago de los domingos. A cambio de flexibilizarla, por ejemplo, como estoy colocando aquí en la tabla, pues yo puedo darle otro día compensatorio, flexibilizar esa jornada y ganarme los recargos dominicales como empleador. Digamos, desde el punto de vista del empleador me parece que es una muy buena opción, pero advertir, digamos, que esa norma no causa trabajo suplementario, es decir, que no se va a pagar horas extras, en estas jornadas de 10 horas no se van a tener jornadas extras, pero habrá que ver si desde el punto de vista legal, pues esta palabrita podrá coincidir con domingo, genera o no genera, digamos, recargo dominical. Esto es un tema pues que está en debate. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Queda claro entonces esa jornada flexible? Máximo 4, mínimo 4 horas, máximo 10 horas. ¿Listo? ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Listo. Esto me comentaban que ya lo habían visto, sin embargo lo vamos a ver muy rápidamente. El tema de la jornada laboral de menores de edad, pues en Colombia los menores de edad podrían laborar a partir de los 15 años, esto teniendo en cuenta un convenio que se firmó, el convenio 138 de 1973 de la OIT, que se ratificó mediante ley 515 del 99 y fue evaluado por la Corte Constitucional mediante sentencia C325 del 2000. Sin embargo, cuando yo les hablaba de los principios, les señalaba que el principio de protección de los menores trabajadores tiende a la eliminación del trabajo en menores de edad. Sin embargo, los estados pueden regularlo.
En Colombia se reguló de manera exhaustiva con la Ley 1098 del 2006, que es el Código de la Infancia y la Adolescencia, y nos dijo los menores de 15 años solo pueden trabajar hasta 4 horas semanales. Esa jornada solo puede ser en actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas. Los mayores de 15 lo pueden hacer hasta máximo 6 horas por diarias, máximo entonces en este caso 30 horas a la semana, nos impone prácticamente una jornada de lunes a viernes, y máximo hasta las 6 de la tarde, y los mayores de 17 y hasta menores de 18 años, pues pueden trabajar las 8 horas reglamentarias, y máximo 40 horas a la semana, nuevamente nos impone como esa límite entre lunes y viernes, y máximo hasta las 8 de la noche. Importante pues que antes de la ley 1098 del 2006, los menores no eran sujetos de derechos, sus derechos los ejercían a través de su representante legal. En consecuencia vamos a decir que al día de hoy estos menores de edad ya tienen derechos, o sea, el primero que debe decidir si quiere trabajar o no es el menor de edad, lógicamente con el consentimiento de sus padres y ante el inspector de trabajo, pero digamos, una de las novedades que trae esta norma es que si ese menor de edad no ha terminado sus estudios de primaria, el empleador está obligado a garantizárselos. ¿Listo? Listo. Menor de edad, usted viene a trabajar conmigo, pero como usted no ha terminado ni la primaria, pues yo le cubro su educación primaria. Esa es una obligación. Y segunda novedad de la norma es que si se trata de un menor que pertenece a una situación étnica, llámese pertenece a una comunidad afrodescendiente o a una comunidad indígena, pues tendrá que pedirse permiso ya a esta comunidad, a las autoridades, digamos, tradicionales de estas comunidades para efectos de que ese menor pueda laborar. Frente a eso, pues no creo que tengamos mayor discusión. ¿Listo? Pero tener claro esos dos temas. ¿Quiénes no cumplen jornada? Y entonces tenemos estos casos. Estas son las personas que no cumplen jornada laboral. Las personas de dirección, confianza o manejo. Pregunta. ¿Un cajero de banco es trabajador de confianza o manejo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí me escucharon? Sí, profe. ¿Sí? Yo diría que no. Sería más, cumple con un perfil que se ha requerido en la empresa para ejercer el cargo, más sin embargo, no sería un trabajador de confianza, sino es que tiene ya ciertos lineamientos que la empresa ha requerido durante mucho tiempo para ejercer sobre esta persona pues, ciertas responsabilidades. Bueno, entonces muy bien. Aquí hay una discrepancia, ¿no? Desde el punto de vista de la administración del talento humano se ha logrado identificar quiénes son trabajadores de confianza, quiénes son de manejo y quiénes son de dirección. Pero desde el punto de vista jurídico, la Corte ha dicho que todos son trabajadores de confianza, que sus relaciones se basan en confianza. Pero, digamos, cuando hablamos de una persona que es de confianza o manejo, hace alusión a que posee información necesaria para la toma de decisiones, ¿ya? Y que puede eventualmente tener, digamos, en el caso de la confianza, ¿no? O la persona que maneja información para la toma de decisiones gerenciales. Primero, el tema del manejo, ya la persona que tenga representación, digamos, patronal, la persona o que tenga representación legal de la empresa, es decir, la persona que pueda comprometer el patrimonio de la empresa, es la persona que tiene manejo, y la dirección, pues finalmente los que toman decisiones. Entonces, estas personas no cumplen jornada laboral, entonces uno puede decir, es que el gerente viene aquí cuando se le da la gana, llega tarde,
nos mira mal y nosotros aquí sí trabajando de 8 a 8. Entonces, vamos a decir que eso está justificado legalmente porque ese trabajador no cumple jornada, trabaja entre comillas 24/7. Importante advertirlo que si un trabajador de dirección, confianza o manejo, como no está sujeto a jornada, pues no está sujeto al pago de horas extras. Pero la Corte Suprema ha dicho que sí se le debe reconocer el trabajo nocturno, el recargo. Entonces, si yo tengo un trabajador de confianza que tiene que quedarse de 6 de la tarde a 2 de la mañana haciendo un informe en la empresa, pues tendré que reconocerle el recargo nocturno. Obviamente, pues él mismo es el que se paga, él mismo es el que determina, bueno, cuánto es su salario en últimas, pues es mucho más fácil o a veces inclusive más difícil, digamos, como cobrar como gerente ese tipo de situaciones, pero la Corte ha dicho sí deben reconocerse. ¿Listo? Entonces, claridad tiene que ver con la toma de decisiones. El cajero de banco no lo es, porque aunque maneja contraseñas, esas contraseñas son de un sistema que tiene privilegios solo para él, y así reciba recursos, esos recursos se entregan al día y no tienen la potencialidad de permitir tomar o no decisiones. ¿Listo? Importante. Los trabajadores del servicio doméstico y la Corte Constitucional ha dicho, un momento, y en eso sí yo les hago un breve recordatorio de lo que ha sido el trabajo del servicio doméstico. Colombia ha venido suscribiendo unos acuerdos de la OIT, unos convenios que tienden a eliminar, entre comillas, la diferenciación que tenían estos trabajadores. ¿Por qué? Porque estos trabajadores se les señalaba de que no trabajaban en la empresa y como no trabajaban en una empresa sino en el hogar, en consideración a esos patronos que son los dueños del hogar, pues se les restringía de algunos derechos a los trabajadores. Hoy por hoy es los pocos trabajos que existen que tienen rezagos de servidumbre y en consecuencia pues la Corte ha ido eliminando esos beneficios que tenían a favor del empleador más que del trabajador. Y la Corte ha dicho, si el trabajador de servicio doméstico no reside en el hogar, ya en ese caso pues cumple la jornada laboral normal, 8 horas de trabajo ordinario y máximo 2 horas extras. No hay por qué discriminar. Y segundo, si el trabajador vive en el hogar, máximo podrá laborar 10 horas diarias. ¿Listo? Entonces, no es como en esas costumbres antiguas, pues de algunas personas que tienen personas trabajando al interior de sus hogares, viven allí y desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche laborando. ¿Listo? Eso ya es un tema de explotación laboral. La Corte ha dicho máximo 10 horas diarias. Lo mismo para celadores y vigilantes. Y nos ha dicho, si residen fuera, es decir, ellos llegan a cumplir sus turnos, máximo serán de 10 horas esos turnos. Máximo 10 horas. Es evidente que nosotros vemos que en el caso de los vigilantes, pues ellos trabajan hasta turnos de 12 horas, pero lo cierto es que la norma dice que el turno máximo de un vigilante será de 10 horas. Y si vive en la casa, pues definitivamente no cumple horario. ¿Listo? Es una persona que tiene que estar como pendiente, por así decirlo, 24/7 de lo que sucede en esa situación. ¿Ya? Pues es muy pocos los ejemplos, digamos, de una persona que resida como vigilante, pero una finca, una hacienda, pues podríamos decir que pueda darse este tema de la persona que reside ahí. ¿Listo? Las labores discontinuas o intermitentes, lógicamente, en las labores, digamos, yo trabajo solo 2 horas en la empresa al día, entonces no me pueden exigir jornada. Cuando se trata de labores intermitentes o discontinuas, pues se paga de conformidad a lo que se trabaje. No hay jornada laboral. Es decir, pueda que le exija al empleador que cumpla unos determinados horarios al día, pero si no se los cumple y le dice usted tiene que cumplir mínimo 2 horas al día, usted verá a qué horas lo hace, pues no se exigiría este tipo de situaciones. Y un quinto ejemplo, que es un tema que ya no se mira, que es la jornada extendida hasta de 12 horas con permiso del ministerio. Pero
esto lo vamos a decir, debe pedirse permiso previo al ministerio y para situaciones netamente especiales. Por ejemplo, temas de cosechas especiales, eh, producciones especiales que requieren, temporadas especiales que requieren mayor productividad. Entonces nosotros pedimos permiso al ministerio, le decimos que por un mes vamos a elaborar estas jornadas, que se les va a reconocer, que los trabajadores estén de acuerdo. ¿Listo? Pero son muy difíciles, muy excepcionales que esos permisos se autoricen y eventualmente pues habrá una fiscalización rigurosa. ¿Listo? El ministerio va a estar encima de esa empresa para que no se cometan abusos y que a los trabajadores se les pague lo que se les debe. Y un sexto ejemplo que ya lo habíamos analizado, que tiene que ver con esa obligación del trabajador de prestar sus servicios en caso de riesgo para la empresa, ya sea por fuerza mayor o caso fortuito, por ejemplo, el caso que se está incendiando la empresa y nos toca salvar lo que se pueda, en caso de amenaza o ocurrencia de un accidente, entonces tenemos que reparar la máquina o solventar lo que pasó. Trabajos de urgencia, ya lo dijimos, una auditoría, entonces nos toca adelantar algún tema de ajustes a los sistemas financieros, por ejemplo, o cualquier situación, nos dice el código, que evite perturbar gravemente la marcha de la empresa. El hecho que yo trabaje más de 10 horas no quiere decir que no tengan que pagarme mis horas extras. Lógicamente, todas esas horas se remunerarán conforme a ley. ¿Y cómo se remuneran? Entonces llegamos a la matemática, lo que más les gusta a ustedes. Entonces, dijimos, hay una jornada ordinaria de máximo 8 horas al día y unas jornadas extraordinarias. La jornada nocturna, nos dice la norma, aplica un recargo del 35%. Es decir, que si yo laboro entre las 9 y las 6 de la mañana, 9 de la noche, 6 de la mañana, tendrán que pagarme un recargo equivalente al 35%. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para esto? Entonces, la fórmula es muy sencilla. Salario por el 0,35 por el número de horas dividido entre 240. Por favor, cópienla por ahí, que vamos a hacer ahorita un ejercicio. Ya lo dijimos, la jornada nocturna pues aplica también para los trabajadores de dirección, confianza o manejo. Listo, aquí tenemos un ejercicio que ya está hecho, pero venga, vamos a copiarlo para que hagamos uno acá y nos quede todo claro. Por favor, le voy a pedir el favor que la persona que tenga la calculadora a la mano me ayude a veces a darme los resultados acá de los cálculos, porque como me toca tener la presentación, pues no tengo aquí a la mano el tema. Ya les voy a explicar. ¿A qué hace alusión al 240? Entonces, los 240 son las horas que trabajamos al mes. ¿Listo? Entonces, si usted divide los 30 días que tiene el mes laboral entre los días que labora y esos días los divide entre horas, entonces le va a dar un total de 240 horas al día. ¿Listo? Entonces, permítanme acá. Unos pequeños ajustes. Y listo. Aquí es donde nos hace falta harto el tablero.
Bueno, entonces en este ejercicio que vemos aquí, ya es muy sencillo, digámoslo, y analizamos varias situaciones. Entonces, nos dice que Juan ingresa a las 3 de la tarde y que termina sus labores a las 10 de la mañana, ¿vale? Entonces, ¿cuántas horas ordinarias y cuántas horas extras trabaja? Es la pregunta que les hago yo en este momento. Entonces, tenemos que el trabajador... Uy, excúsenme. Tenemos que el trabajador... Ven aquí. Listo. Ingresa a las 3 de la tarde y termina sus labores a las 10 de la noche. Entonces, ¿cuánto se termina la jornada laboral diurna? Se termina a las 9 de la noche. De 3 de la tarde, de las 3 de la tarde a las 10 de la noche, perdonarán aquí la escritura porque esta pantalla no me deja hacer mayor cosa. ¿Cuántas horas hay? Les pregunto. 7 horas. ¿7 horas? ¿Seguros? 4, 5, 8. 6. 8 horas. 8 horas. Listo. Entonces tenemos que son una jornada ordinaria. No era que hasta las 9 no era, y de ahí la hora No, ya no no. sería. No, por eso les estoy preguntando, ¿cuántas horas hay? Vuelvo y les pregunto, ¿cuántas horas hay de las 3 a las 10? Hagan la cuenta. Ah, ya la entendí. Ajá. ¿Cuántas horas hay? 8 horas. ¿Sí o no? 8. Sí, sí, profe. Listo. 8 horas. Entonces estamos Yes. ante una jornada ordinaria. ¿Listo? Jornada ordinaria. Pero me supera la jornada nocturna. Entonces, ¿cuántas horas nocturnas hay al día? 1. 1 hora nocturna. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a calcular cuánto es que gana este trabajador. Entonces, yo solo calculo, digamos, el número de horas, el valor del recargo, porque la hora pues está incluida dentro de la jornada ordinaria y la paga el salario, digamos, el salario mínimo que hemos dicho es el que devenga en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas horas horas nocturnas trabaja a la semana? Hemos dicho 6 horas. ¿Cuántas horas al mes? Multiplicamos esas 6 por 4 y nos da 24 horas. Entonces, yo necesito saber cuánto gana ese trabajador que todos los días tiene esa misma jornada, de 3 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, multiplico salario por el 0,35, que es equivalente a ese 35%, ¿ya? Y lo multiplico por 24 horas al mes. Y eso lo divido entre 240. Da 30.723. Es perfecto. Que es lo que está aquí en la pantalla. ¿Listo? Y ahora sumo ya ese valor al salario mínimo, que hay un error en la diapositiva, pero vamos a decir que el salario mínimo actual está de 877,803 más los 30.723 y en consecuencia ese trabajador devenga ya
908.526 pesos. ¿Listo? O sea, cuando vamos a calcular los trabajos nocturnos, se calcula exclusivamente lo que es el recargo del 35% porque es lo que excede el salario. A diferencia de las horas extras que las fórmulas nos van a cambiar. Sin embargo, cuando vamos a liquidar lo que gana un trabajador al día, la fórmula nos cambia. Y ya vamos a hacer el ejemplo. ¿Listo? Entonces, permítanme, ya aquí hago un ajuste en la diapositiva para que lo entendamos. Entonces, aquí hemos dicho en el siguiente ejemplo que Mónica ingresa, perdónenme, sí, a las 4 y termina a las 11. Ese día exclusivamente. Vamos a liquidar lo que gana ese día. ¿Listo? Y vamos entonces a señalar, digamos, cuántas horas trabaja. Estamos ante la misma situación. Entonces, ¿cuántas horas trabajó ese día? Tres. Bueno, ¿cuántas horas Ah, totales? lo normal. Ah, ya, ya, ya. ¿Cuántas horas? En total. De 4 a 11, ¿cuántas horas son? 8. 8 horas. No cambia. Ha trabajado 8 horas. Es decir, estamos entre la jornada ordinaria. Pero, ¿cuántas horas nocturnas trabaja? Profe, ¿por qué son 8 horas? No comprendo. O sea, estamos diciendo cuántas horas trabajó. De de 4 4 a a 11. 5 a ya 11, es una ¿cuántas horas hora. son? ¿Cuántas horas hay de 4 a 11? 7. ¿Seguros? No, hay 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿8 horas o 7? Ay, profe, son 7. ¿Por qué 8? No, ¿por qué dicen que 8? Yo también estoy cuente. Y me da 7. ¿Mm? Igual. Pongámonos de acuerdo. Igual, no sé, desde Bueno, dónde lo entonces cuentan. vamos a hacer aquí un ajuste en la diapositiva para que lo tengamos En el claro. anterior ejercicio también era lo mismo, por eso le pregunté lo mismo. Pero no, por eso les estoy aclarando. Tienen que ponerse pilas allí entonces. Vamos a dejarlo así en este caso. ¿Listo? 3 horas. Entonces entra a las 3, sale a las 11. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuántas horas? 8 me están diciendo. ¿Listo? Entonces, ahora vuelvo y les pregunto, ¿cuántas horas nocturnas? 2. 2 horas nocturnas. Listo. Entonces, en este caso, yo quiero saber es cuánto gana ese día exclusivamente. ¿Listo? ¿Cuántas horas gana ese día? Entonces, si trabaja 2 horas nocturnas, lógicamente, entonces, trabaja 6 horas diurnas. Entonces, voy a liquidar esas horas diurnas. Entonces, esas horas diurnas son sencillas. Yo divido entonces el salario. Ahí les pido excusas por el tema. Por 6 horas dividido entre 240. ¿Cuánto me da esto? $37,500. 37,500. ¿Listo? Y ahora sí voy a liquidar esas horas nocturnas. Entonces, aquí la fórmula me va a cambiar porque no voy a liquidar solo el recargo, sino el valor de la hora. Entonces utilizo esta fórmula que dejé aquí. Cambio el 0,35 por este 1,35.
¿Listo? Entonces, vuelvo y juego. 1.500.000 por el 1,35 por ¿cuántas horas? 2 dividido entre 240. ¿Cuánto nos da esto? 16.875. Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. ¿Por qué en jornada nocturna 2? Porque después de las 9 de la noche estamos en jornada nocturna. Ya tienen que, por eso les digo, ahorita las preguntas son importantes para que luego no tengamos Profe, líos. Cuéntenme. No. ese 1.35 ¿de dónde sale? Eso es lo que les estoy explicando. Cuando estábamos en la diapositiva de acá, y aquí vamos a decir, ya. Entonces, aquí ¿Puede vamos a decir, regresar la anterior diapositiva, profe, por favor? ¿ya la están viendo o no la están viendo? La anterior, la del 0,35. Bueno, ¿O cuál? Sí, ahí ¿Esta? No, esta. Bueno. esa, profe. Eso. Entonces, aquí vamos a calcular el valor total del salario al mes. Y por eso es que es importante que me pongan atención en el tema de las horas nocturnas, el recargo nocturno, porque es la única forma en la única parte en la que toca calcularlo de esa manera. ¿Listo? La jornada ordinaria, las 8 horas diarias, están cubiertas por el salario normal. Aquí decimos que esta persona devenga un salario de 877,000 pesos. Eso cubren 8 horas al día durante 6 días cada semana por 4 semanas. ¿Listo? No tenemos lío. Pero en este caso hemos planteado que esta persona labora todos los días 1 hora en jornada nocturna. ¿De qué horas a qué horas? ¿Ya? Lo hace él de 8 a 9 p.m. ¿Listo? ¿Por qué? Porque termina sus labores, perdón, aquí estoy mal, de 9 A 10. a 10. De 9 a 10 p.m. ¿Listo? Entonces, de 9 a 10 p.m., esta persona trabaja en jornada nocturna. ¿Listo? Entonces, su salario cobija las 8 horas, pero no cobija los recargos. En este caso, entonces, liquidamos ese recargo. El recargo es del 35%. Entonces, yo tengo que liquidar exclusivamente el valor del recargo y ese valor se lo sumo al salario, que es lo que hicimos acá abajo. ¿Vale? Aquí voy a corregir este pedacito que está con un error. Permítame. Entonces, listo. Entonces, yo liquido el número de horas nocturnas que trabajó al mes para saber cuánto tengo que pagarle de excedente por trabajo nocturno. Entonces, salario por el recargo del 35%, por el número de horas trabajadas al mes, dividido ¿ya? Entre 240, que es el valor, el número de horas que se elaboran normalmente al mes. Esto me da 30,723 pesos. En consecuencia, al final del mes, esta persona devenga su salario ordinario más ya los recargos nocturnos, y esto nos da la totalidad de 908,526. ¿Hasta ahí sí queda claro? Sí. Profe, pero esa hora sí estaba Sí, mal, ¿verdad? sí, por eso le estamos colocando que acá que ingresa las diferente, digamos, las 8 horas. En este caso ingresaría entonces, mire, de 3 a 10, claro, ingresaría a las 2, por eso le dejamos aquí la tacha de las 2. ¿Listo? Ingresaba a las 2 de la tarde para que lo tengamos claro. Las 8 horas ordinarias. No tengamos dudas. Y ahora sí, en la jornada, entonces, digamos que yo quiero liquidar solo de un día. Si yo lo hago con el 0,35, pues me va a dar el valor del recargo, pero no de la hora. Entonces tendría que dividir adicionalmente ese 1.500.000 entre 240
y sumárselo. Entonces, para abreviar esa situación, cuando yo quiero sacar solo el valor de lo que le tengo que pagar a un trabajador al día, digamos, es una persona que solo le voy a pagar ese día, le pago al día, o lo que se llama el jornal, entonces yo hago la siguiente operación, pues le cambio ese 0.35 por el 1.35 que está aquí. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que esto nos daba, ¿cuánto nos daba esta suma? Para hacerla mejor, esta operación de las 2 horas nocturnas. 16.875. 16.000. 875. A ver, me perdí. 875. Listo. Listo, 16.875. ¿Listo? Ahora, esta suma, ¿cuánto me da? 37.500, que es de las horas ordinarias, más las horas nocturnas. 54.375. Listo. Esto es lo que gana en síntesis, ¿ya? Esta persona, digamos, al día. Así es la forma más fácil de sacarlo, digamos, el valor del día. Si lo que voy a liquidar es una nómina mensual, utilizo la otra operación, que es la del 0.35, en el entendido de que el valor de la hora ya está cubierta por el salario mensual que se ha fijado. ¿Listo? ¿Queda alguna duda? Esto ya con ejercicios más prácticos los vamos a seguir mirando allí. ¿Listo? Lo importante en esto, si no quiero que se me distraigan, por ejemplo, muchos todavía tienen la creencia de que la jornada diurna va hasta las 10 de la mañana, hasta las 10 de la noche, perdón, eso ya cambió, entonces no nos olvidemos. Jornada diurna está de 6 de la mañana a 9 de la noche y jornada nocturna está de 9 de la noche a 6 de la mañana. ¿Listo? Aquí vamos a seguir haciendo ejercicios en la medida de lo posible para que esto nos quede bien grabado. Ya se nos acabó la hora. Bueno. Brevemente. La jornada extraordinaria, ¿vale? Entonces, tenemos la jornada extraordinaria, que es las horas extras, que si se causan en el día, es decir, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, esto nos da un valor de un recargo equivalente al 25%, y si es una hora extra que se causa después de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, tiene un recargo adicional que es del 75%. Aquí las fórmulas sí nos cambian sustancialmente en la medida de que siempre le vamos a colocar ese valor, ese 1 adicional, ¿ya? Porque son trabajo adicional, es decir, tengo que liquidar el valor de la hora más el recargo. Por eso se denomina trabajo extraordinario. ¿Listo? Entonces, si yo trabajo horas extras por encima entre las 6 de la mañana y hasta las 9 de la noche, me pagarán con un recargo del 25%. Y si lo que estoy trabajando es horas extras por encima de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, pues el recargo será del 75%. Y para eso, pues, un breve ejemplo que se los voy a dejar para que se diviertan un rato. Venga, bueno, miremoslo allí. Miremos la diapositiva, no importa que ya esté desarrollada para que ustedes lo miren el ejemplo aquí. Entonces, Juan ingresa a la 1 de la tarde y termina sus labores a las 10 de la noche. Entonces, aquí nos compete ya determinar cuántas horas extras trabaja, ya, diurnas y nocturnas. Entonces, una persona ingresa a la 1 de la tarde y sale a las 10 de la noche. ¿Su jornada ordinaria de qué horas a qué horas iría? Recuerden, jornada ordinaria, 8 horas.
Sencillo, le estoy haciendo preguntas obvias con respuestas en la diapositiva. Para que- 29.260. No, ¿cuántas horas? Este es el día, las horas como tal. Ocho. Ujú. 8 horas, ¿listo? Entonces aquí es fácil, de 1 de la tarde a 8 de la noche es su jornada ordinaria. Entonces frente a ese no tenemos lío, ¿ya? Esto es su trabajo ordinario, ¿listo? Ahora, ¿cuántas horas extras diurnas y cuántas horas extras nocturnas labora? Pues ya dijimos, máximo el trabajador puede laborar 2 horas extras. La primera hora extra de este trabajador se causa entre las 8 y las 9 de la noche. ¿Listo? Como está dentro de la jornada diurna, que se extiende hasta las 9 de la noche, entonces, ya en esta situación, pues nos vemos, así sea de oscuro, de decir que esta hora extra, pues, es diurna. Entonces liquidamos con la fórmula del 1.25. Entonces, multiplico el salario por el 1.25 por una hora, que ahí sería innecesario ese 1, porque ya lo podríamos hacer así, sino que la pongo la fórmula completa para que lo entendamos. ¿Listo? Dividido entre 240 y eso nos da un total de 4.571. ¿Listo? Pero también nos trabaja una hora extra nocturna. ¿Por qué? Porque lo hace después de la noche. ¿Ya? Después de las 9 de la noche. En horario entre 9 y 5:59 AM. Entonces, una hora extra nocturna. Vuelve y juega, la liquido. Salario por 1.75, porque el recargo es del 75%, por 1 dividido entre 240 y esto nos da 6.400. En total, esta persona, ¿ya?, devenga 40.231. ¿Queda claro? ¿O alguien se me perdió allí? Estas son apenas las fórmulas sencillas que estamos viendo. ¿O alguien tiene alguna duda? Tocaría ver con más ejercicios, ¿sabes? Sí, claro. No, y es que esto se va a ir complicando, en eso sí les voy a ser muy franco, ¿ya? Porque es que Profe, apenas estamos analizando, por ejemplo, en este caso, el trabajo de un día, pero luego cuando hagamos una liquidación completa, entonces nos tocará liquidar horas extras de un mes o de varios meses para poder determinar cuánto es el salario que devenga y con eso liquidar prestaciones sociales. O sea, esto es una cosa que se va volviendo más grande, pero sí es importante tener en cuenta esto. Yo les doy total tranquilidad, por ejemplo, pues aquí en este caso yo no tengo la facilidad de decir, digamos, bueno, tienen que aprendérselas de memoria porque ese no es el objetivo. Siempre que hagamos ejercicios van a tener sus fórmulas a la mano y proyectadas, en este caso que lo estamos haciendo virtualmente. Cuéntenme. no, profe, estaba confundida, pero ya aclaré las dudas en la jornada extraordinaria, porque si la tomaba desde las 8 p.m. a las 9 p.m., pero ya entendí, no hay problema. Entonces, importante, esas fórmulas vayan teniéndolas ahí a la mano, los que tienen calculadoras científicas que las graban a veces, o tengamos, digamos, los que están trabajando ahí con algún computador, una hoja de cálculo yéndolas trabajando, aunque yo sí les advierto de una vez una situación, vamos a hacer nosotros un ejercicio, digamos, entre comillas, evaluable de esto, al final de que avancemos con todas las fórmulas, pero sí lo quiero que lo hagan a mano. ¿Listo? Pueden trabajarlo en su hoja de cálculo, pero luego lo pasan a mano, porque la idea es esa, como tener claridad, digamos, a pulso, digamos, cómo se deben hacer estas situaciones. Entonces, no nos olvidemos, estas son las fórmulas, digamos, cuando voy a recargar, a liquidar solo recargos nocturnos, el 0.35, cuando voy a liquidar el valor de un día, 1.35. ¿Listo? Y la jornada extra y la jornada diurna y nocturna, digamos, en jornada extraordinaria, horas extras, 25 y 75%. Lógicamente, luego esto se va a ir complicando un poco con lo que tiene que ver con trabajo dominical y festivo. Aquí ya miramos, son 4 fórmulas más, pero eso ya lo miraremos en nuestra próxima clase. Por lo pronto los dejo con este tema. Y no sé si nos dejamos un ejercicio
digamos, aunque bueno, estos son como muy sencillos, pero vamos a decirlo. Entonces, para la próxima clase vamos a liquidar ya este mismo ejercicio que estamos viendo aquí, digamos, pero vamos a decir que este personaje, Juan, ingresa a las 2 de la tarde, sale a las 11. Entonces, pues, tomen nota, por favor. Yo voy a ir modificando aquí la diapositiva para que lo vayamos haciendo. ¿Listo? Entonces, Juan ingresa a las 2 de la tarde, sale a las 11 de la noche, gana 1.250.000. Ya lo voy a proyectar para que lo miren. Normalmente su salario es de 1.250.000 y necesitamos liquidar todo lo que gana al mes. ¿Listo? Al mes. Ojo con lo que les estoy advirtiendo. Entonces aquí nos cambia el escenario. ¿Vale? Este sería el ejercicio. No miren acá las fórmulas, sino el ejercicio netamente. Juan ingresa a las 2 de la tarde, sale a las 10 de la noche, devenga su salario básico, por así decirlo, es de 1.250.000 pesos. Entonces vamos a liquidar cuánto gana al mes, porque allí no se le están, digamos, su salario ordinario es de 1.250.000, pero no tiene ni recargos, no tiene ni horas extras nocturnas. ¿Vale? Entonces lo realizan y la próxima clase lo realizamos. ¿Listo? Lo tenemos allí para revisar. Vale, profe. Listo. Bueno, les agradezco mucho. Por favor, no olviden dejar su registro de asistencia ahí en el chat. Vamos a hacerlo más bien así en el chat para que quede ahí también detallado. Bueno. Es que ya nos podemos retirar, ¿verdad? Sí, sí, no se preocupen. Listo, Sí, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Pasen buena tarde. Hasta luego.